Vamos a orar para preparar nuestros corazones para el mensaje de esta mañana. Nuestro Dios Padre, te damos gracias por siempre su presencia con nosotros, por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Dios, nosotros no merecemos absolutamente nada de las misericordias que son nuevas todas las mañanas. Y aquí estamos en este edificio. Nosotros somos su familia, somos IBG. Y Dios, lo que nosotros deseamos esta mañana y espero que hemos hecho es adorarte. Gracias por la música, gracias por esa letra. Dios, gracias de que nosotros podemos ver de que tú eres nuestro papá, de que tú quieres cuidar a nosotros, de que tú tienes un plan para nosotros en ese mundo y tienes un futuro para nosotros. Por eso nosotros queremos ahora estudiar tu palabra para que podamos aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana yo quiero que ustedes piensen. Usa su cabeza, lo que está dentro, si hay algo dentro. ¿Okay? Yo quiero que ustedes están pensando, no duermen todavía. Piensa acerca de algunas cosas y para que usted pueda empezar a pensar, yo quiero decirles de que en el mundo y en la multimedia, nosotros tenemos un trabajo fuertísimo y fantástico del diablo y de sus demonios, o como se dice, en el mundo, para causarnos pensar mal, ¿ok? Estamos pensando tan mal en nuestro mundo. Y una de esas cosas que el mundo está haciendo muy bien es de decir de que nosotros debemos expresar nuestra individualidad. ¿Y qué soy yo? Y yo soy un individuo. Y yo, ¿ok? Entonces, en esa expresión del individuo, yo soy único. Y usted no es como yo. Y yo no soy como ustedes. Y entonces, como un individuo, yo soy grande, yo soy importante. Y yo puedo hacer lo que quiero hacer. Y yo puedo ser quien quiero ser. No me importa porque yo soy tan importante. Y eso es por todos lados en el mundo. Y la declaración es, yo soy quien soy. Usted no puede decirme quién voy a ser. Entonces yo soy libre. No me juzga. No me condena. Y si usted me juzga, usted es racista. Usted es homofóbico. Usted es algo que está en contra de mí. Y yo creo que usted no necesita pensar todavía, ¿sí? Porque ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Sí o no? Hay un énfasis fuerte en de la individualidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces no pensaron todavía. Ese es donde yo quiero que usted empiece a pensar. Desde que nosotros tenemos eso en nuestra sociedad, en la multimedia, en el mundo, nosotros tenemos una gran búsqueda de la individualidad. ¿Sí o no? Y yo quiero ser mi persona. Y yo puedo ser diferente. Y voy a tratar de ser diferente. Es madurez. Yo voy a ir en la dirección opuesta de ustedes. Es madurez de un hijo cristiano decir, yo soy un individuo. Yo voy a ir en la dirección opuesta de mis padres. Porque yo soy un individuo. Yo soy único. ¿Sí? Es madurez. Time out. ¿Qué está atrás? ¿Qué está atrás y por encima y por abajo de toda la comunicación de multimedia en el mundo? ¿Por qué está tan grande, tan importante? Usted es un individuo. Es la bendita dinero. Plata. Porque usted es un individuo y entonces usted quiere vivir y vestir en un tipo de forma y da los negocios y las tiendas ideas para vender a usted, el individuo que quiere ser diferente. Y de repente, ¿quién anda tan raro? Ellos están vendiendo pantalonetas demasiado grandes, vendiendo más calzoncillos para que puedan mostrar. Y de repente todo el mundo está andando. Yo vi uno la semana pasada, andaba y yo estuve diciendo, voy a contar cuántas veces. Y él estaba yendo, antes de llegar a mi carro, yo estuve en el espejo
Y Él es un individuo. Él está declarando, este es quien yo soy. ¿Y cuántos más? Anoche. ¿Cuántos pantalones como eso? Anoche. Ronnie. Ronnie no llegó ahí. Ronnie. No, ¿dónde está Ronnie? Hay otros que tienen. No me importa si anda. A mí me gusta cuando tiene aire, ¿ok? Pero en mi día, cuando un jeans tuvo huecos, ¿qué hicimos? Botamos o pusimos una parcha. Pero hoy en día, yo soy un individuo. Ahora usted, yo no quería poner los jeans hoy en día, que solamente tiene un poco de jean aquí y allá y todo. Es casi desnudo. Yo soy un individuo. Y de repente, ¿quién está vendiendo un montón de ese tipo de pantalones? Yo soy un individuo, pero los millones estoy vendiendo. ¿Usted es un individuo? ¿Es individualidad? Oh, no, un momento. No entendí eso para nada. Cuando yo compré una gorra, jamás iba a dejar el precio y los stickers. Yo recuerdo la vez que yo compré una nueva gorra y personas me dijeron, ay, ¿por qué quitó ese sticker? ¿Por qué? ¿De qué está hablándome? Oh, porque es individualidad. Yo voy a ser diferente. Y de repente todo el mundo estaba andando con... Hoy en día yo no veo mucho de eso. No sé por qué. Piñas. Yo no sé si usted conoce un programa que nosotros vimos en el pasado, muy limpio, muy bueno. Y en cada programa había una piña. Y parte de verlo, usted quería encontrar la piña que estaba. Y de repente, piñas estaban por todos lados. Y ahora yo voy a las tiendas en los Estados Unidos. Yo puedo comprar como 20 diferentes pares de camisetas y pantalones con piñas. Y esa persona puso en tatuaje. Individualidad. Pero es un montón. No tanta individualidad. Pelo. De repente uno está en esa manera. Individualidad. Y de repente, ¿quién más? Millones de más. Y es la moda, el estilo. Yo recuerdo el día que nosotros tuvimos que luchar con nuestras hijas de un par. Y de repente había 2, y después 4, y ahora 20. Individualidad, pero ¿quién está haciendo ahora? Todos, hasta en forma muy rara. Y llega a ser el estilo, llega a ser la moda. Entonces, dígame, piensa conmigo, ¿es la individualidad o es conformidad? Vea, cuando nosotros queremos declarar algo, hey, yo quiero ser un individuo y eso es lo que yo creo y la manera que yo voy a vivir, no me habla de que es individualidad. Conformarse a personas. Porque usted ha escuchado y eso es popular y eso es lo que quiere y es lo que es su deseo. Es carnal. Porque la multitud va hacia esas cosas. Y yo creo, entonces lo que yo quiero que usted piense es en esa siguiente anotación. La búsqueda de individualidad nos ha llevado a la conformidad hacia algún estilo de vida o alguna moda de vida con millones de otras personas, usualmente llevándonos más lejos de Dios y hacia el pecado. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo. Y a mí me gusta, aunque soy hombre, vestirme como una mujer. Y yo soy un individuo. Y no me juzga. Y nos lleva con millones de otros que hoy en día están diciendo, esa es pura vida. Haga lo que no vamos a juzgar, no vamos a decir nada. Y si decimos algo, ¿quién es el malo? El uno que dice algo. Señores, ¿está pensando conmigo? Debemos buscar la individualidad. ¿Qué debemos estar buscando? Vamos a llegar a eso.
de verdad, nuestra identidad, nuestra individualidad debe estar en Dios, en su palabra. Y en lugar de individualidad, los hijos de Dios deben de buscar conformidad en Él o en Jesucristo. Nuestro trabajo no es para ser un individuo, de pensar que yo soy único. Eso es lo opuesto de lo que nosotros hablamos el domingo pasado, donde nosotros hablamos acerca de la humildad. Tuvimos una silla aquí y la humildad dijo, yo no puedo. Solamente Dios puede. Y me siento en esta silla y yo digo, yo quiero ser como Jesucristo. Yo necesito a Jesucristo vivir en mi vida y por medio de mi vida. No más yo, no un individuo. Jóvenes, yo espero que están escuchando. Porque el mundo está diciendo a ustedes los jóvenes, sean un individuo, sea único. Es basura. Es una mentira. Es una imposibilidad. Ok, usted no quiere conformar a sus padres. No quiere conformar a los viejos. Haga algo. Confórmese a Dios. Sea como Cristo. Y ese es donde usted va a encontrar vida. Y una buena vida. Y una vida llena. Porque estamos buscando a Dios. Porque en realidad la individualidad es tuyo. La individualidad es puramente yo me amo a mí mismo. Eso no es humildad. Este es que yo quiero ser grande. Yo quiero ser importante. Y usted conoce personas que a usted no le gusta para nada porque ellos solamente hablan de sí mismos. Siempre están tratando de mostrarse. Y usted dice, Pero eso es lo que el mundo está diciendo que usted, joven, debe vivir como eso. Y no es, y no debe ser así. Nosotros debemos estar en una vida de humildad diciendo, yo no puedo. Dios haga eso. Yo quiero conformarme a mi Salvador. En otras palabras, ustedes no quieren conformar a mí. Usted no quiere conformar a Marco. Usted no quiere llegar a ser como nosotros. Quiere ser como Jesucristo. Y si ven algo en nosotros que es de Cristo, usted no está conformándose a nosotros. Usted está llegando a decir, yo quiero ser como Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando acerca de eso? Porque estamos hablando de nuestros hijos. ¿Y dónde tomamos nuestra identidad como padres y como familia? Nosotros queremos ser como el mundo. Queremos ser una familia diferente de los demás en la iglesia. Entonces voy a buscar en el mundo mi filosofía, el estilo de cómo yo voy a llegar a ser un padre. Yo creo que miles y millones de cristianos padres dicen, yo no voy a buscar un estilo de crianza de Dios. Yo voy a encontrar mi propio. Yo he visto eso en mi propia familia. Mis hermanos creciendo. Yo fijando para ver cuál es su estilo de crianza. Y ver cada uno escogiendo diferentes formas de criar sus hijos. Yo dije, eso es raro. Todos nosotros somos cristianos, pero cada uno con un diferente estilo de cómo criar hijos. No hace sentido. Estilo de crianza de los hijos. Entonces, ¿qué tipo de estilo de padres eres usted? Y yo quiero compartir al principio aquí 4 estilos que
yo creo que cada estilo dice, ese es el estilo que usted debe tomar. Esos son 4 estilos de que la mayoría de personas hoy en día van a escoger. Uno de los 4, una mezcla de los 4. Sin considerar el estilo de Dios. Y yo quiero compartir el primer estilo. Y yo creo que todos esos son de la conformidad. Y cada uno de nosotros vamos a hablar acerca de cómo esos estilos tratan con la Biblia y con Dios. ¿Ok? Entonces todos entienden lo que estoy hablando. El primero entonces, la crianza de la, ¿cómo se dice eso? Ametralladora. Esa es una palabra como nabu con, ¿sí? Es la crianza de una ametralladora. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Qué hace una, no sirvió bien? No sirvió. Yo tengo un nuevo teléfono. Ese es el tipo de crianza que estamos hablando. Gracias, Ten. Cuando nosotros tenemos uno de esos, lo que yo entiendo, y nunca he tirado uno de esos, pero usted tiene una ametralladora, y usted toma y usted tira balas por todos lados, no importa a lo que usted está poniendo como su blanco. Y usted está tirando por todos lados. Y esa es la primera manera de crianza de hijos. Usted simplemente está tirando por todos lados y no sabe de lo que está haciendo, no tiene idea. Es un tipo de crianza de azar, de suerte. Es una crianza de simplemente no tiene un plan, entonces tira por acá y tira por allá. Entonces no hay un plan. Y muchos padres crían a sus hijos sin un plan. 0. No han hablado. Nunca hablan cuando sus hijos tienen 5, 6, 7 años del noviazgo. Cuando llega a 13 años y 14, hey, mami, papi, yo quiero salir con esa muchacha. Llegamos a esta edad, ¿qué vamos a hacer? Y no saben, no hay un plan para absolutamente nada. Simplemente viven al momento en su crianza de sus hijos. Y esa no es la manera de criar a nuestros hijos para nada. Es ahora, en el momento, vamos a hablar. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿dónde está la Biblia en esta forma? Yo quiero compartir cómo está presente la Biblia. La Biblia en esa forma, o la iglesia, o Dios en eso, es, hemos tenido un grave problema con nuestros hijos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros padres? Problemas con nuestros hijos. ¿Y dónde van? Marco, ¿puede ayudarnos en nuestra crianza de nuestros hijos? Entonces ellos van para la iglesia en un momento de grave problema. Porque es un momento y de repente tenemos un problema y ¡boom! Vamos. ¿Entiende? Ese tipo de padre que dice, ustedes, Saúl y Edith, ¿ustedes van a dar la plata para nuestros hijos ir al campamento? Oh, gracias, qué lindo. Ahora, esposa mía, ellos están comprando, dando la plata para que nuestros hijos puedan ir a ese campamento. Vamos a la iglesia constantemente por algunas 5 semanas. Y están presentes para las 5 semanas. Ese es el tipo. No hay un plan con Dios, no hay un plan con la Biblia. Esposa mía, hablaron hoy de tener devocionales. ¿Usted entendió algo de devociones con nuestros hijos? No, nada. Ok, qué bueno. Olvidamos eso. ¿Me entiende? Hay cosas de que no hay un plan y aún si hay un plan, vamos a hacer devociones. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Yo voy a predicar a mis hijos? ¡Ustedes pecadores! ¡No! Y ese es el tipo de padres que están criando a sus hijos y no saben de dónde cabe la Biblia. ¿Dónde cabe? Si van a la iglesia ese es el tipo de padre que dice, compramos un televisor de 70 pulgadas. Ahora no podemos llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso sábado y domingo que nosotros necesitamos chequear todo cómo va a trabajar, cómo podemos llegar a poner los juegos adentro. Necesitamos probar eso porque estoy trabajando todo el día, es un buen descanso. Y no solamente hay Netflix. Algo de semana pasada. Vea,
Esos son los padres que no están en control. Y de repente algo viene. ¡Oh, no! Y tienen que reaccionar. No hay un plan. No hay nada preparado. Y entonces los hijos en ese tipo de plan tienen completamente control. ¿Sí? Ellos aprenden a manipular. Padres están empezando a ir a la iglesia. Hey, hermanito, no me gusta. Entonces vamos a quejar. Vamos a decir que somos muy cansados. Y de repente padres sin plan dicen, oh, es que mis hijos no quieren ir. Entonces no queremos forzar. No tienen un plan, no tienen un pensamiento de crianza de sus hijos. Ese es el primer. Vea, yo no estoy tomando ese del libro. Un libro. Yo estoy simplemente tomando eso de lo que yo veo. De que personas, padres que no tienen plan. Por eso, jóvenes, yo he estado diciendo, venga y nosotros vamos a hablar con ustedes, jóvenes, de ser preparados, de ser padres en el futuro. Y no, por favor, no sea ese tipo de padre. Siguiente, número 2, la crianza con la esperanza en la iglesia, la escuela dominical y la influencia de otros creyentes. Entonces, en ese grupo nosotros tenemos padres que sí entienden que deben ir a la iglesia. Y ellos van a ir a la iglesia. Porque la iglesia es clave para que sus hijos aprendan de Dios. No de ellos, sino de la iglesia, de la escuela dominical. Y ese es. Y ustedes van a ir a la escuela dominical. ¿Cuántas personas con quien yo hablo dicen, sí, cuando yo era pequeño, mis padres siempre me enviaron a la escuela dominical? ¿Y sus padres fueron con ustedes? No, me mandaron. Solamente con mi mamá. Papi estaba afuera en la casa mirando y preparando para el partido que era a las 12. Cosas como eso. Esos son los padres que están diciendo, claves son la iglesia y la escuela dominical. Y de vez en cuando hay un grave problema, desde que nosotros vamos a la iglesia, hemos observado nosotros de vez en cuando entramos en oraciones. Y oramos por un tiempo. Pero no es nada constante. No hay nada de devocionales. Más bien, en realidad, es solamente para los domingos. Entonces, nosotros somos muy buenos en ir a la iglesia. Nosotros somos padres de los domingos. Un asunto de domingo. Entonces, en otros tiempos, esos otros tiempos son mis tiempos. Es para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer, porque esos otros tiempos son míos. Now, en decir eso, quizá nosotros tenemos padres aquí que dicen, yo no pensaba que yo estuviera en eso, pero mi vida de la vida cristiana es solamente domingos. Ups. Yo me encuentro en ese grupo. Está bien. Por lo menos usted llega a la iglesia. Lo primero, casi nunca, porque no tiene un plan. Por lo menos este grupo de padres tiene algo de un plan. Número 3, la crianza popular de la psicología y la ciencia, que dice que los hijos son muy, muy, muy buenos, son muy, muy, muy inteligentes y tienen lo necesario para ser excelentes personas, solamente dejan que ser, dejan que hacer. Y eso es fuertísimo hoy en día en nuestra sociedad. En ese tipo de padres, esos padres dicen, mis hijos son dioses y vamos a adorar a nuestros hijos. Hijos, usted tiene primer lugar en mi vida y vamos a adorar a ti porque usted es todo para mí. Ese es el grupo de personas, padres que dicen, mis hijos tienen que tener más de lo que yo tenía. Entonces, son los hijos que dicen, no, yo no necesito trabajar. Simplemente pido de mi papi y mi papi me da la plata. Y para Navidad y para cumpleaños y otros tiempos, simplemente puedo manipular un poco y consigo lo que yo quiero. No puedo esperar hasta que yo soy un millennialista y no necesito nunca trabajar, estudiar, porque mi papi está pagando por todos mis estudios. Y esos son los millennialistas hoy en día. No trabajan. Más bien, 40% de los millennialistas que son jóvenes de, ¿cuántos años ahora? De como 20 a 30 o algo como eso. Son personas que dicen, yo no debo trabajar.
Yo merezco que el gobierno da plata. Y debemos tomar la plata de los ricos para dar a los pobres. Yo no quiero trabajar. Porque esa es la filosofía de ese tipo de crianza. Donde de repente los hijos mandan. Ellos son los reyes. Ellos pueden hacer que... Y padres, no toca a ellos. Los hijos tienen derecho. Y hoy en día en la escuela, por eso yo pienso por Iván, ay caramba, estudiantes gobiernan. Y la pregunta Aaron, que cuando un niño es muy mal y malo y mal criado en clase, y viene un padre para decir eso a los padres, su hijo es mal. No. Es usted, profesora, es usted. No hay límites, no hay para los hijos. Entonces, yo pregunto, si esa es la situación de ese tipo de persona, que son tan buenos, van a estar aprendiendo de la televisión, van a estar aprendiendo de su teléfono, en comunicar con sus amigos y en todos los juegos electrónicos y todo eso. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde cabe Dios? ¿Dónde cabe la iglesia cuando hay hijos que son entretenidos en juegos donde pueden matar a 1,000 personas y nunca morir? O si ellos mueren, simplemente empiezan de nuevo. Y llegan a la iglesia. Necesito escuchar un gringo que habla medio de español. Qué aburrido. ¿Entiende? Entonces, ¿dónde está la iglesia con ese tipo de persona? No está presente. No es importante, no es urgente. La iglesia es una estupidez. La Biblia, estupidez. Dios, mi hijo es grande, mi hijo es bueno, mi hijo es importante. Entonces, ese es el tercer estilo de crianza. El cuarto de crianza es muy popular. Quizás muchos en la iglesia hacen eso, pero yo creo que muchos afuera de la iglesia también hacen ese tipo de crianza. Es la crianza con ley y autoridad. ¿Okay? Si usted cree en la Biblia, use la Biblia. Si no tiene la Biblia, todavía yo soy la autoridad y yo voy a gobernar a mis hijos. Y mis hijos no van a hacer absolutamente nada. Entonces, si yo creo en la Biblia, hasta yo voy a usar la Biblia, ¿sí? Contra. Porque esa es la verdad y usted no está viviendo la verdad. Y entonces la Biblia viene a ser una arma para usar, para controlar a los hijos. Porque ustedes son malos. Yo sé, yo soy bueno y yo tengo la verdad. Entonces yo tengo la autoridad. Entonces yo voy a controlar. Yo voy a gritar, yo voy a herir, no me importa. Nosotros, los padres, tenemos la tendencia de voz fuerte, de gritar. Probablemente ahora estamos ubicándonos donde nosotros estamos. Si hay uno que yo tiendo a hacer es exactamente aquí. Yo sé la verdad. Yo puedo ver cuando está mal. Y yo puedo estar por encima. Y después con mi cuerpo grande, tienen miedo. Y después con mi mano o con una cuchara de madera, diga a mis hijos, ¿con quién quería recibir el castigo? ¿Joy o yo? Siempre Joy. Porque Joy, y yo, ¡guap! Y usted quizás si piensas que soy mal. Bueno, está bien si piensas mal. Autoridad aquí. Nosotros somos los padres y nosotros vamos a gobernar a nuestros hijos. Y entonces muchas veces está con enojo. Lo que es interesante, el enojo pasa a cada uno. Yo puedo gritar a mi esposa grita a los hijos gritan a su peluche y no puede ver el peluche allá. ¿Cuáles son las relaciones de ese tipo de padre a los hijos? No hay relación. Es una relación de religión. Y usted haga y yo estoy alegre. Y si usted no haga, entonces esa es la relación. No es una relación de amor. Es pura mal. Entonces, nosotros tenemos una crianza donde nosotros tenemos la Biblia, pero es usado en contra de nuestros hijos. Entonces, la crianza de los hijos. ¿Qué es? ¿Cuál es la crianza de la Biblia? ¿Sabe cuál es? Voy a nombrarlo.
nunca he visto nombrado, pero voy a nombrarlo. Pero primeramente, vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Nosotros vemos ese estilo de la Biblia aquí, en ese versículo. Necesitamos leer antes para entender las palabras que están aquí. Dice, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es fuertemente presente el estilo de la crianza de nuestros hijos en ese versículo. Tenemos las palabras subrayadas, criadlos. Tenemos disciplina y tenemos amonestación. Y todo en la esfera de ¿qué? En Cristo, en el Señor. No afuera, no en el mundo, en Cristo Jesús. Now, hace como 5 años, yo di una serie de mensajes acerca de la crianza de los hijos, donde yo usé ese versículo, donde nosotros vimos las palabras, y este está tomado de ese mensaje, si usted recuerda. Si no, ya tienen otra vez. Criadlos es la palabra ektrefo en el griego. No me importa eso, no recordé hasta que yo saqué. Dice estirar afuera, engordar, nutrir, alimentar, hacer fuerte. Entonces el trabajo de los padres es para tomarles los hijos que son tan dependientes de nosotros y empezar a engordarlos físicamente, pero más que simplemente físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. ¿Sí? Nosotros queremos de que ellos la palabra es estiran. Estirar es afuera para que ellos van creciendo. Es algo con propósito. De que nosotros estamos presentes por 18, 20 años de la vida. Y este es nuestro trabajo continuo. No solamente dándoles la comida, pero en toda área, y específicamente en la disciplina, que es paideia, es de educar, instruir, tutorial o entrenar. Hijo, venga, vamos a entrenar fútbol. Ya yo entrené a mi hijo cómo jugar fútbol. Yo fui el primer entrenador de mi hijo. ¿Qué hizo? Nada. Un solo día salió para jugar con su hijo fútbol. Esa es pura paja. Si vamos a entrenar para fútbol, ¿qué necesitamos hacer? Para mí, cuando yo empecé a amar el deporte de tenis en los días de colegio, aprendí. La razón por qué era muy malo fue porque mis padres no me empezaron a la edad de 3 años. Yo aprendí de que yo estuve jugando tenis contra jóvenes de mi edad que estaban jugando tenis desde 3 años de edad. Y por eso yo era tan malo. Yo era bueno, pero malo, porque nunca fue entrenado, porque de repente, no sé cuál, 13 años empecé a jugar. ¿Me entiende? Entrenamiento habla acerca de continuamente también en algo. Y aquí nosotros estamos estirándolos, alentándolos. Estamos entregando la Biblia, estamos entregando la verdad de Dios y para que ellos puedan conocer. Y luego nosotros tenemos la palabra amonestación, que es esa palabra en griego, es avisar, apuntar, señalar la mente, corregir y reprender, disciplinar. Porque nosotros tenemos un camino donde nuestros hijos deben andar y nunca salir, pero sabemos de que el mundo va a ofrecer individualidad. Sea quien quiere ser. Y usted no va a querer juzgar. Y nosotros necesitamos entonces apuntar y avisar, señalar la mente para que no salgan de ese camino. Y es un trabajo continuo hacia las cosas que son de ese camino en el Señor. Criar en el Señor, disciplinar en el Señor, amonestar en el Señor. Y nosotros vimos eso hace 5 años.
Yo no voy a hablar de ese versículo, pero está aquí. Yo quiero ir a otro. Deuteronomio, capítulo, no sé qué pasó con ese chunche que no ahora cabe, pero no necesito buscar, no importa, es en Deuteronomio, pero yo escribí mi propio paráfrasis de Deuteronomio. ¿Está bien? Amigos, está bien. Mi paráfrasis de Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandamientos de Dios, sus decretos, sus palabras, las verdades más importantes de Dios que debemos vivir y obedecer. No solamente a ustedes, los padres, sino también a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuántas generaciones? Señores, el trabajo de ser padre, el mío, para ser este padre, de ser este mamá, es para mis hijos. Y es durante toda mi vida. No se escapa, jóvenes. Ustedes de empezar con usted. Por eso yo he invitado desde la primera semana. Escucha y venga a esos estudios. Porque tiene que ver con usted en ese momento de ser un padre o madre de excelencia. Entonces, eso es lo que está diciendo. Para que teman al Señor su Dios todos los días de su vida. En otras palabras, termine bien. No empiece bien, termine bien. Escúcheme, ustedes los padres cristianos, el Señor es Dios. El Señor es uno. Ustedes los padres amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, la palabra de Dios, que hoy los mando, estarán en su corazón. Estos son los versículos 1 y 2. Ahora vamos a ir a los demás, muchos. Escuchen solamente. Y ustedes los padres cristianos enseñarán las palabras de Dios y sus obras y mandarán diligentemente a sus hijos e hijas y hablarán de ellos en todo tiempo y continuamente. Nunca detengan. Es continuo. Nunca detengan. Ustedes deben enseñar a sus hijos cuando usted está en la casa, cuando están simplemente sentados o comiendo o cuando ven televisión. Habla de Dios. ¿Qué significa? Están mirando algo malo en la televisión. Oh, ¿usted vio eso? Yo escucho esas palabras. ¿Usted escucha eso en la escuela? Oh, es bueno. No. Hablamos cuando estamos mirando televisión. Papi, no. No, yo voy a interrumpir. ¿Por qué? Porque es lo que yo hago. Yo enseño. ¿Cuántas veces dejamos a nuestros hijos ver televisión y después voy a hablar con ellos? Nunca. Necesitamos estar hablando en todo tiempo, aún con la televisión. Debe hablar de las cosas eternas cuando está en el carro y cuando hace compras y cuando se van a dormir. Acuéstate con ellos y habla de Dios con ellos. Y al despertar, habla de Dios y sus caminos de nuevo. Tenga devocionales con ellos. Asegura que ellos mismos lean su Biblia y practican una vida a solas con Dios. Acuérdeles de entregar su día a Dios y hacer un instrumento de Dios. Ate la verdad de Dios en los dedos de sus hijos y los suyos. Y póngaselos enfrente de sus ojos para que sus hijos lo recuerden de Dios. Decora su casa con recuerdos de Dios y su palabra. Y luego escríbelos en los postes de la puerta de su casa. Su identidad es Dios y su palabra. Cuando el Señor su Dios muestre su gracia y amor en sus vidas y en las vidas de sus hijos que Él promete hacer por su propia gloria, entonces cuidado de no olvidar al Señor que los salvó del pecado y los dio vida, nueva vida. Yo sé que esas son mis palabras, es simplemente tomando lo que hay en Deuteronomio y poniendo hacia nosotros los padres. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos diferente que otros estilos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este estilo? Es una identidad saturado en Dios. Continuamente y siempre. Nunca para. ¿Y qué hacemos nosotros? Olvidamos. Cuando Dios hace una obra, olvidamos de decir, hey, ¿vio lo que pasó? Este es de Dios. Y olvidamos. Y nosotros estamos en un montón de quehaceres y no
hablamos de Dios. Cuando vemos, y usted puede decir, o joven puede decir, ay caramba, Chuck, ¿ese es aburrido? Imagínense. Papi y mami siempre hablando con Dios. Oh, aquí viene otra vez. Mis hijos hacen eso con mi esposa. Dicen, aquí viene otra predicación. ¿Y usted sabe lo que yo estoy haciendo? Yes, esa es mi esposa. Está predicando otra vez. El predicador en mi casa es mi esposa. Wow, ¿qué esposa tengo? Porque continuamente habla de Dios. Hey, lo que yo aprendí ayer, eso es lo que yo escuché. Aquí estoy hablando con Dios. Y yo no sé, usted sabe, yo veo las expresiones de mis hijos de, aquí viene otro. Pero nunca he oído a ellos decir, mami, no entiende que usted es una tonta. Nunca. Quizás es porque yo tengo la cuchara. Pero yo en realidad creo de que aman oír a su mamá hablar de Dios. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces, el estilo de lo que yo estoy poniendo, el estilo que yo estoy nombrando, yo no he visto. Yo trato de buscar y encontrar. Pero el estilo de crianza de 2 hijos es una identidad saturada en Dios. ¿Qué entra en su mente cuando usted escucha saturado? Un montón. Y lo que entra en mi mente es agua. Y esponja completamente lleno con agua. Está completamente mojado. Está completamente empapado. ¿Ok? Ese es el estilo. Entonces, cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de un montón de agua. ¿Sí? Empapado con agua. Estamos hablando empapado con Dios todo el tiempo. Cuando estamos hablando sobre las calles en el centro de Alajuela o centro de la ciudad en Japón, dicen, las calles son saturadas con gente. ¿Sí? Hoy en día hablan mucho acerca del aire. Es saturado con aviones. Saturado. Está lleno de. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos en ser padres. Criar a nuestros hijos por medio de estar empapados con Dios y de Dios y su palabra. Y usted puede decir, pero van a estar muy aburridos. Yo no creo. Yo voy a mostrar eso en un momento. Vea, nuestros hijos no van a llegar a ser hijos de Dios, entregados a Dios por magia. Jamás. No solamente porque oremos, un hijo es tan lindo y bueno. Yo no creo. Yo jamás pienso de que eso va a pasar porque usted tiene una sangre, ¿sí? Usted es una sangre véame. No, su sangre no va a simplemente entregar sus hijos para llegar a ser Dios. Tampoco va a ocurrir por pura suerte. ¿Ustedes conocen eso de la wishbone? Ok, muy bien. Yo no sabía si usted sabía eso o no. Es por la pura suerte de escoger ese. Yo sé, ustedes son muy inteligentes. Jamás son esas cosas. No va a pasar por casualidad. Si usted tiene un hijo y usted quiere tener un hijo rendido a Dios 100% cuando tiene 18, 20 años, usted necesita empapar, saturar con Dios y su palabra. Yo veo atrás a mis padres, donde siempre estuve. Aún cuando yo pensaba, qué bárbaro, ¿por qué necesitamos ir? Los miércoles estábamos en la iglesia, sábados estábamos en la iglesia, domingos en la mañana, domingos en la noche. Mis padres siempre estaban. Y después grupos en la casa y gente llegando a la casa todo el tiempo. Era saturado. Saturado. Entonces, ¿qué aprendí? Yo aprendí que ese libro y la iglesia son grandemente importantes. Porque ¿quién eran mis héroes? Mis padres. ¿Qué es lo que notan quizás mis hijos y yo? La saturación. Y usted entiende eso. Y ahora yo voy a mostrarle cómo es importante y que no es malo. Y usted puede decirme, este es lavando el coco. Está bien. Porque ¿qué pasa si un niño crece? Desde que nace,
y vea los colores de amarillo y verde y un G muy grande. Y Jacob aprende de que hay un equipo de los Green Bay Packers de fútbol americano. Y cuando él tiene una hermana y la hermana también tiene una cama y todo es Green Bay Packers, ¿qué está aprendiendo? Dígame, ¿es muy aburrido aprender de los Green Bay Packers? Jamás. Es divertido. Nosotros vemos programas de Green Bay, vemos los partidos de Green Bay, vemos la historia de Green Bay y nosotros llevamos toda la ropa de Green Bay. Y somos 100% identificados con Green Bay. Y van creciendo y de repente un joven que necesita apartarse de su hermana y tiene su propio cuarto que es Green Bay. ¡Wow! Y no solamente eso, los hijos crecen mirando, papi y mami, que aman a los Green Bay Packers. Porque las luces que ponen no son esas luces lindas de Miguel y Adriana, son las luces lindas de Green Bay en la casa. Green Bay, todo Green Bay. Now, si yo hago un estudio ahora en esa iglesia, de saber cuál equipo usted sigue, ¿cuántos voy a encontrar que usted sigue el mismo equipo de sus padres? Y yo prometo, la mayoría van a decir, yo soy liguista, sapricista. Vea, hay un partido hoy. La liga contra Saprissa hoy. Y yo veo de que usted tiene hijos y hermanos. Y otro, ¿sí? Nota algo. ¿Cuál es la importancia de la liga y la Saprissa a mí? Yo no crecí en esas cosas. Yo no sé nada de las historias. Usted es liguista, yo quiero ser liguista. Usted es sapricista, yo quiero ser sapricista. Usted es doña Trina, herediana, yo quiero ser herediana. Esa es mi posición. Yo no crecí en eso. Pero padres, ¿quién está creciendo con nosotros toda una vida? Yo no me olvidé a Heredia, porque los dos, uno juega y gana y necesita jugar contra Heredia. Ese es ser empapado. Okay, lavar la coca no me importa. Lo que necesitamos hacer lo mismo. No es aburrido. Es simplemente nuestra identidad. Nuestra identidad no solamente es de los Green Bay Packers, pero en lo espiritual es Dios, Jesucristo, el Señor. Eso es lo que es importante. Y por eso vamos a la iglesia. Por eso nosotros vamos a estudios. Por eso nosotros leemos la Biblia. Por eso usted es un dueño de una Biblia. Por eso yo quiero que usted lea, subraya su Biblia. Porque somos creyentes. Dios, el centro y la razón de nuestra vida en criar a nuestros hijos. Y siempre podemos mejorar. Siempre podemos saturar mejor Dios, Jesucristo, con nuestros hijos. Siempre podemos mejorar eso. No hay nadie aquí que pueda decir, yo soy el mamá de Tarzán, en eso no necesito mejorar. Queremos empapar a nuestros hijos con Dios y la Biblia. Esa es clave. Ese es más importante que su trabajo. Es más importante que su casa. De limpiar su casa, del dinero que tiene, de su carro, de su computadora. Más importante, salga de ese teléfono y entra en la vida de sus hijos y habla con ellos de Dios. Yo quería llevar eso a la práctica y quizás siguiente semana podemos hacer eso más, porque no tenemos todo el tiempo hoy. Porque tenemos un mensaje más. El siguiente domingo vamos a terminar este tema con la Santa Cena, donde yo voy a estar pidiendo a cada uno de nosotros, padres y jóvenes, de que nosotros hacemos una decisión. Y si no quiere tomar la decisión el siguiente domingo, si usted no hace una decisión para con el Señor, yo no quiero el siguiente domingo. Yo no quiero que tome la Santa Cena. Porque es tan serio lo que estamos mirando aquí. Esa identidad de quiénes somos. Y si no podemos identificarnos con Cristo Jesús, no identifica con la Santa Cena la siguiente semana. ¿Entiende? Es tan importante para mí. Entonces, esas son las preguntas quizás que vamos a tener tiempo la siguiente semana para contestar y discutir. ¿Cómo saturamos el tema de la salvación de nuestros hijos pecadores? Porque cada hijo de nosotros nace en ese mundo pecador.
¿Y qué necesitan? Salvación. Entonces necesitamos saturar. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos empapar a nuestros hijos con la presencia de Dios? Y la siguiente pregunta que va, ¿cómo podemos desarrollar un continuo hablar? Necesitamos llegar a tener un continuo hablar de Dios y su palabra. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sin aburrir a nuestros hijos. Sin predicar siempre a nuestros hijos. Porque no queremos aburrir. Y señores, hay maneras de ver ejemplos en la vida, ejemplos en la calle, noticias que vemos y simplemente podemos decir, hijos, ven eso. Es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que Dios dice de eso? Y es un continuo hablar acerca de Dios. Otra pregunta, ¿cómo hacemos devocionales? Y aún estudios de la Biblia como familia. Devocionales que no necesitan ser rígidas, de que es cada día, pero devocionales que son constantes. Y por lo menos un estudio más o menos por semana como familia. ¿Cómo cultivamos la familia de Dios? Por encima de amigos, eventos y deportes. Es importante. Hoy en día, el mundo y Satanás sabe, si yo puedo dividir padres con sus hijos y ellos están en un montón de eventos y con un montón de amigos, yo puedo vencer. ¿Y cómo vamos a trabajar eso? Y el último es cómo vamos a trabajar eso de teléfonos, de multimedia, esos juegos electrónicos. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a tener un acuerdo y trabajar y saturar nuestros hijos con Dios y la Biblia y en estas cosas? Entonces, siguiente semana nosotros estamos hablando acerca de nuestra identidad y cómo llegamos a lograr eso. ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiene que estar en Dios. Y yo termino con eso. Seguimos a, pone su nombre aquí. ¿Cuál es su apellido? Somos los Navarro, seguimos a Jesucristo. ¿Sí? Somos los Befus, seguimos a Jesucristo. ¿Eso es lo que sus hijos dicen? Es lo que vamos a ver siguiente semana. Vamos a orar. Pues Dios, yo creo que es muy bien claro en simplemente dos pasajes, Efesios 6, 4 y Deuteronomio capítulo 6, de que nosotros necesitamos tener una crianza de nuestros hijos saturado, empapado de ti y de la Biblia, su libro que dejó a nosotros. A Dios, nosotros llegamos a ser tan ocupados y preocupados con tantas diferentes cosas que muchas veces nosotros olvidamos de eso. Y en lugar de poner una identidad en Cristo, nosotros ponemos una identidad en dónde vivimos, o dónde está nuestro trabajo, o dónde voy a la escuela, o cuál es mi cosa favorita para hacer, mi talento. Y no estamos diciendo yo soy Cristo. Dios, nosotros necesitamos ver de que todo eso de individualidad es una pura mentira de ese mundo. Y que cuando nosotros terminamos de desarrollar una vida individual, nosotros estamos conformándonos al mundo. Estamos destruyendo nuestras vidas y otros. Ayúdanos entonces para entender de que nunca fuimos creados para ser un individuo, sino para siempre ser como ti. Y en eso nosotros necesitamos entonces conformarnos a quién es Jesucristo y ser como Él. Guíanos en eso, ayúdanos para chequear para que nosotros podamos ir más y más hacia la crianza saturada en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.